Deseo un buen día. Realmente con el Señor es lo más grande que podemos tener. Y vamos a ver hoy su palabra y vamos a aprender de su palabra porque Él es extraordinario. Vamos a buscar en el libro de San Juan, en el capítulo 14 del libro de San Juan. Vamos a buscar en el versículo 15, pero aquí Dios está mostrando algo y nosotros hoy vamos a ver algo que tal vez no nos dimos, o lo sabemos, lo conocemos, pero lo vamos a profundizar. Vamos a conocer los que son los dones del Espíritu. Vamos a conocer los dones del Espíritu que Dios da para todos nosotros. Amén. Ahora, hay dones espirituales dados por Dios. Pero en mi experiencia, a través de años, he conocido y encontré dones que no son de Dios. Son de otro espíritu. Por eso discernir los dones es lo más grande que nos puede pasar o nos puede suceder. Poder discernir los dones y saber ¿cuál es el don del Señor? Y Dios prepara todo para poder discernir los dones. Porque muchas personas, yo me he encontrado con muchas personas, incluso manifestadas, con dones. Y estaban manifestadas por espíritus del mal, pero estaban manifestadas con dones. Por eso, ¿cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos saber cuáles son los dones del Señor? Hay una enseñanza profunda en la Biblia que nos enseña a conocer cuáles son los dones realmente que son de Dios y los dones que son del enemigo. A mí me he encontrado personas hablar en lenguas perfectamente bien, pero eran demonios que hablaban en lengua llamando a otros demonios porque estaban desesperados, porque se tenían que ir, tenían que salir de la persona, no querían, llamaban a otros demonios. Y ellos también hablan en lengua mejor que nadie. Y es impresionante. No solamente lenguas, sino montones de dones. Ellos pueden hacer milagros. Mentirosos, pero los hacen. No son reales. Pero ante los ojos nuestros creemos que esto existe. Hay cosas que nosotros no tenemos idea y que son ciertas. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son los verdaderos dones? Acá habla de la promesa en la Reina Valera del Espíritu Santo. Y acá dice el 15, si me amás, guardá mis mandamientos. Que hay una palabra que aquí dice el Señor, si me amás, si me amás. Y si uno ama a Dios, si uno ama a Dios, porque el Espíritu Santo se está moviendo, porque hemos recibido el Espíritu Santo y lo tenemos, y el Espíritu Santo es amor, nos va a llevar a amar, amén, nos va a llevar a amar. Ahora, si el Espíritu Santo se mueve, nosotros estamos amando, amén, de todo corazón, estamos amando, bien, si nosotros estamos amando, ¿qué va a pasar? ¿Por qué dice, si me amás, guardá mis mandamientos? Porque
este está diciendo Dios, si tenés mi espíritu, si mi espíritu con su poder se mueve dentro tuyo, te digo que vas a guardar mis mandamientos, lo vas a sentir, no te lo van a exigir, lo vas a sentir la necesidad de guardar los mandamientos. Porque es el mover del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu es santo. Amén. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo? A través de la santidad. Donde no hay santidad, no hay Espíritu Santo. Todo lo demás es un engaño. Nosotros no nos podemos dejar engañar. Porque donde está el Espíritu Santo va a llevar a santidad. Y si no hay santidad, no hay Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios dice aquí muy claro, guardad mis mandamientos. Y cuando se mueve el Espíritu Santo en un ser humano, se mueve el cielo. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo dentro de un ser humano, el cielo se está moviendo. Porque dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, porque esto está moviendo, el mover del Espíritu mueve el cielo, mueve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque el Espíritu de verdad. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Porque el otro es un espíritu de mentira. Por eso diferencia la palabra. Este es el Espíritu de verdad. Ahora, cuando yo leo estas palabras, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes para la gloria de Dios. Esto es lo grande. Es grande el Señor y el poder de su fuerza. No los voy a dejar huérfanos, dice el Señor. Vendré a ustedes. ¿Por qué va a venir? A través del Espíritu. El Espíritu Santo es la persona de Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me van a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en ustedes. Yo en ustedes. Habla de ser uno con Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la presencia misma del Señor nos va a llevar a una vida santa. Cada vez vamos a ser transformados cada día por el Espíritu Santo. Y la gloria de Dios va a estar en nosotros. Ahora, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque dice, ese es el que me ama. Porque la palabra de Dios es clara. El que no guarda los mandamientos no deja mover el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve cuando la persona guarda los mandamientos. Amén. Y sabe, cuando usted tiene el Espíritu Santo y no guarda los mandamientos, se siente re mal. Se empieza a sentir mal. Y dice, no, esto no es, esto no funciona. Porque el mismo Espíritu Santo lo va a llevar a una vida santa. Y esto es lo que cambia todo. Esto, el mover del Espíritu, es lo que va a cambiar mi vida acá y cuando llegue arriba. Lo que nosotros, cuando estemos frente al Señor, lo que Él va a ver, lo que nosotros hicimos con el Espíritu Santo. Y esto es lo real. Ahora, cuando yo leo estas palabras,
Y dice, fíjense lo que dice la palabra, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice así. Fíjense que está hablando de una relación con Dios. Pero no hay relación con el Señor, sino hay obediencia. Y realmente esto que estamos leyendo nos muestra la diferencia entre hacer las cosas humanamente en el nombre del Señor y creer que nos estamos moviendo en el Señor, a hacerlas realmente con el Señor. Hay una diferencia. Yo esto lo he vivido tanto. He visto no solamente hablar en lenguas, sino otros dones que realmente los he visto, pero son una imitación, no son del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, la persona se nota por su vida. La persona predica más por lo que vive que por lo que dice. Y es la verdad. Cuando la persona empieza a conocer el mover del Espíritu Santo, todo cambia. Hay cosas extraordinarias. El Espíritu de Dios va a hacer todo en tu vida, como nunca antes lo viviste. Cosas que no imaginás. Cosas extraordinarias que uno dice, no los pude entender. O yo esto nunca lo entendí. Yo te digo que el Señor va a hacer cosas tan grandes y las tiene preparadas para nosotros. Y bueno, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Decir, Señor, gracias y estoy preparado para recibir lo que tú me das. Amén. Ahora, yo estoy preparado para recibir lo que tú me das. No es lo que viviste hasta ahora. Hay mucho más. Vamos a ir a 1 Corintios 12. Ahora, para saber cómo se va a manifestar Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo se quiere manifestar Dios a través de su palabra? Entonces, en 1 Corintios 12, 8, está hablando la palabra. 1 Corintios 12, 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. Ahora, a unos, dice, Dios les da palabra de sabiduría. Ahora, cuando habla Dios de distintos dones y los da a la iglesia, los dones son para la iglesia. Los dones no son, una persona puede tener muchos dones porque Dios se los da, perfecto, pero los dones son para la iglesia. Amén. ¿Y cuál es la función de la iglesia? A ver, puede haber distintos dones en distintos hermanos. Amén. Pero en una verdadera iglesia de Dios, nunca un hermano se va a pelear con el otro. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Usted es una persona. Usted está frente a su espejo. ¿Usted se agarraría a sopapos usted mismo? ¿Usted lo haría? ¿O se agarraría a algo y se pegaría en la cara? ¿Usted haría eso? Bueno, ¿qué pasa? Porque la iglesia de Cristo, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando nos peleamos entre nosotros, estamos agrediendo el mismo cuerpo. Nosotros cuando nos peleamos entre nosotros estamos agrediendo, nosotros no estamos agrediendo al cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y delante del mundo, el mundo dice, el cuerpo de Cristo se volvió loco.
se agarra a los palos, el mismo cuerpo, y el diablo tiene la fiesta. No, el cuerpo de Cristo es amor, gozo y paz para la gloria de Dios. Esto es lo grande. El Espíritu Santo no nos va a llevar a agredirnos, nos va a llevar a amarnos. ¿Por qué? Todos somos distintos. Todos tenemos huellas distintas. También nuestros dedos son distintos, pero todos los usamos. ¿Usted ve que sus dedos se pelean el uno con el otro? Cuando va a agarrar un vaso, se pelean los dedos, ¿usted se le cae el vaso? ¿O todos los dedos trabajan juntos? Si Dios lo hizo así, lo hizo para que todos nos amemos y todos nos ayudemos. Y todos seamos uno en el Señor. Por todos nos necesitamos a todos. El pastor no es más que el otro y el otro no es más que nadie. Acá todos nos necesitamos a todos. Y esto es lo grande. Cuando nosotros empezamos a entender lo que es el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, donde va, la gente dice, esta persona es diferente. Esta persona tiene algo. Es diferente. Es porque es una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo del Señor que está en la tierra. Y esto es lo grande. Ahora, dice que a uno les ha dado espíritu de sabiduría en el 8. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría de Dios es la que te da el conocimiento. La sabiduría divina, la sabiduría del cielo, no es la sabiduría del hombre. La sabiduría del cielo es la que te da el conocimiento. Llegás a conocer en la palabra misma todas las cosas que Dios ya te dio. Todas las cosas que Dios ya te las dio, que te las dio, que son para vos, para que las disfrutes, para que las tengas. La sabiduría es llegar a conocer todo lo que Dios tiene para vos, que ya te lo dio, ya te lo preparó para que vos lo disfrutes. Esa es la sabiduría. Sabiduría es conocer al Señor. Sabiduría es decir, Señor, ya no voy a vivir como antes, ya no voy a vivir de la manera que vivía, ahora voy a vivir de una manera distinta, que esa es la manera de que voy a vivir, es la manera de vivir con sabiduría, sabiendo lo que Dios tiene para mí, lo que me da, eso me da paz, seguridad y saber me quita toda depresión, toda angustia, toda desesperación me la saca. ¿Por qué? Porque tengo paz en lo que Él me va a dar. Él ya lo tiene para vos. Cada vez que vas a la palabra y la palabra está escrita, la palabra tiene algo para vos. Si vos lo recibís, eso, y lo disfrutás, vas a empezar a cambiar tu vida. No le creas al otro, créele a Dios. Cree en su palabra, edifica tu vida. Como yo tengo que edificar mi vida, edifica tu vida en la palabra. Amén. Edifica tu vida en la palabra. Ahora, la sabiduría es llegar a conocer y saber que en su Biblia tiene todo el tesoro más grande que el hombre puede tener. Ahora, a otra palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, palabra de ciencia.
Bueno, la ciencia habla de la revelación de Dios. Amén. Pero la ciencia está revelando las cosas de Dios. ¿Y qué le está revelando? Lo que también está en su palabra. Está revelando todo lo que está en la palabra. Está revelando de manera que la podamos conocer a la palabra. No como aquel que la lee, conocerla a través de la revelación, conocer la palabra, conocerla de tal manera que llegue a nuestro corazón y la podemos explicar. Si no, nunca vas a poder explicar la palabra. Porque si no la entendés, no la vas a disfrutar. Primero la palabra te tiene que edificar a vos. La palabra me tiene que edificar a mí, mi interior, mi corazón. Tiene que cambiarme. Amén. La palabra es el Señor que está actuando en mí, en vos, en todos nosotros. Esa palabra es extraordinaria y esa palabra es la que revela la ciencia, es la palabra revelada, es la palabra revelada. Y cuando vos tenés la palabra revelada, no es cualquier cosa, tenés algo extraordinario que no todo el mundo lo tiene. Prepárate porque es para vos. Ahora, cuando yo leo estas palabras, fíjense en el 9, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro fe, no es la fe de la salvación. Esta no es la fe que tuvimos para salvarnos, no. No, esta fe es una fe que Dios da, que muy poco lo conocen. El don de fe es tener la posibilidad de creerle a la palabra. Creer la palabra, creer la palabra. Muchos pueden leerla, pueden conocerla, pero el asunto es creer la palabra. Creer la palabra. Están más seguros. A alguien le pasa algo y dice, ¿qué hago? ¿Qué especialista veo? Porque me falla esto, tengo aquel otro problema. Pero yo te digo una cosa, que si vos le crees a la palabra, en la palabra está toda la solución, está en la palabra. Y fe es poder creerle a la palabra. Y sabes una cosa, vos podés tener una palabra y no creerla, pero si vos tenés fe, le crees a la palabra, y cuando crees a la palabra, lo que creíste lo vas a vivir para la gloria de Dios. Extraordinario. Ahora, la palabra hay que creerla. La palabra hay que creerla. Y si yo oro y pido según la palabra, porque la creo, lo voy a recibir, lo voy a recibir. Busque ahí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Ahí ustedes van a ver algo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 14. ¿Qué dice ahí? Léalo en voz alta. ¿Y 15? Bueno, ahí está.
Yo pido conforme a su voluntad y tengo la confianza que si pido conforme a su voluntad, Él escucha. Él escucha. Si conforme a su voluntad lo pido. ¿Por qué lo pido? Porque lo creo. Ahí está el don de fe. Lo creo. Cuando usted lo cree, cree la palabra, tiene el don de fe. Y si no lo tiene, ore, pida, Señor, dame el don de fe. Dame el don de fe. Y usted le va a creer a la palabra. Le va a creer. Y usted no solamente va a pedir, porque cuando usted pide por la palabra, el Señor sabe si usted la está viviendo o no la está viviendo. Porque usted va a tener contrictado o apagado el espíritu y poder pedir con la boca, no pasa nada. Pero si usted tiene una comunión con Dios y usted pide y pide la palabra y la cree, esta va a ser la confianza que usted va a tener, que Dios lo va a escuchar, y si Dios escucha, usted sabe que tiene los pedidos que le haya hecho. Amén. Esto es lo grande. El poder de Dios en el Espíritu se mueve de esta manera. Si nosotros entendemos y nos educamos a vivir como Dios enseña, la vida cambia. Dios te dio todo. Amén. Dios te lo dio todo. Ahora, decí conmigo, Dios me dio todo y lo voy a recibir. Me está preparando, me está enseñando para que viva su gloria. Amén. Esto es lo grande. Ahora, esta fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Sabe una cosa? Dios nos quiere dar dones de sanidades. Lo dejó escrito. Y Dios te quiere dar la posibilidad de que ores y veas la sanidad. No es por emocionalismo, no es porque uno le parezca, pero sí, cuando uno empieza a dejar mover el Espíritu es el que va a dar las sanidades. Amén. ¿Cuántos enfermos, si usted sigue al Señor, van a ser sanados? Empezando por nosotros mismos y siguiendo por todos los demás. ¿Cuántos enfermos? Amén. Esto es lo grande y lo extraordinario. Dios le está dando, le está poniendo en sus manos cosas sobrenaturales, poderosas, y se las está poniendo en sus manos. Piense, porque usted lo puede vivir, porque Dios se lo dio. Amén. Ahora, yo he visto las sanidades en mi vida y las veo continuamente y no las hago, las está haciendo el Señor. Ahora, cuando yo leo estas palabras y sé que esto es cierto, porque soy testigo de que es así, el otro, hacer milagros. ¿Qué quiere decir hacer milagros? Ya cuando dice a otro hacer milagros, es cuando hay manifestación de demonios. La manifestación de demonios es un milagro, porque ningún humano puede sacar un demonio. Ningún ser humano tiene el poder para molestar a un demonio. Es un milagro de Dios, no es humano. Cuando hay una liberación, usted se va a dar cuenta que es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Por eso, hasta acusaron al Señor que lo echaba por el mismo enemigo, echaba a los demonios. Algo tremendo. Él tenía todos los dones. Él era el que daba los dones. Era el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es extraordinario. Él es
Él es. Usted va a ser porque Él es. Y Él es en usted y usted va a ver la gloria de Dios. Esta es la diferencia. La diferencia es Él. Cuando yo veo las manifestaciones tremendas que hemos visto, que vemos, es porque Él está. En la presencia misma de Él. Cuando nosotros hemos visto todo eso y vemos todo lo que Dios está haciendo, nosotros nos damos cuenta lo grande que es el Señor. Y que decimos, gracias, Señor. A otro, acá dice profecía. Y sabe una cosa, la profecía de la que habla la Biblia, nosotros cuando conocemos la palabra y la palabra revelada por Dios nos muestra hasta el futuro. Y nosotros, ese don de profecía es la revelación que viene a nosotros, y esa revelación extraordinaria que Dios te da y que vos vas a poder conocer hasta el futuro en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo. Y sabes, es el que tiene este don, es el que evangeliza, porque le está profetizando, le está diciendo, si no te arrepentís, va a pasar tal cosa. Llenate de Dios, busca al Señor, porque va a pasar tal cosa. El Señor va a venir a buscar su iglesia, se lo está profetizando. El don de profecía. Y el don de profecía es algo extraordinario. Cuando vas a salir y evangelizás y la persona recibe, ahí está recibiendo ese don de profecía que vos le estás dando de una palabra tan cierta. Y claro, a veces lo hacemos, pero no damos cuenta que estamos haciendo algo y que lo estás haciendo por Dios. Y a otro, discernimiento de espíritus. Y sabés, es cuando vos presentís que la persona que está al lado tuyo o esa persona lo que tiene no es de Dios. Y eso viene también con el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a dar en el momento que Él quiera. Solamente tenemos que buscar a Dios, estar en comunión con Dios, porque las cosas Dios las da. Ahora, cuando yo leo estas palabras y entiendo a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Ahora, de los diversos géneros de lenguas, esto se presta para grandes confusiones. ¿Por qué? El que pueda creer que se aceptó a Cristo y no habla en lenguas, le puedo asegurar que la Biblia muestra que está equivocado. ¿Por qué? Porque realmente el hablar en lenguas es bíblico y es una bendición. Hablar en lengua es una gran bendición. Ahora, es una bendición porque cuando uno tiene relación con el Señor, muchas veces el Señor, en la oración uno puede salir, se da cuenta que uno está hablando en lenguas porque viene solo, viene del Señor. El Señor nos va a dar la posibilidad de hablar en lenguas. Amén. Las lenguas son una bendición para crecimiento espiritual único. ¿Por qué? Porque esas lenguas que nosotros hablamos, ¿qué va a pasar? Tal vez no sabemos cómo pedir, pero cuando estamos orando en el Espíritu, vamos a orar en lenguas. Alguna forma Dios te va a dar las lenguas si no las tenés. Ahora, ¿qué va a pasar? Esas lenguas te van a enseñar que muchas cosas yo con
mi intelecto o con mi conocimiento no sé cómo pedir. Pero a lo mejor Dios, cuando estoy orando, voy a soltar gemidos que me da el Espíritu. Y sabe una cosa, y voy a empezar a hablar en una lengua que tal vez no hable nunca, pero Dios está hablando. Mi espíritu está hablando con el Señor. Y es mi espíritu hablando con el Señor. Esto es lo grande, cuando mi espíritu habla al Espíritu del Señor. Eso me va a edificar mi vida. Va a edificar la vida del ser humano. Pero hay una cosa, que yo edifique mi vida en privado, pero si no hay quien interprete, no se debe hacer en público. Porque es para tropiezo. Porque el otro no va a entender nada. Si yo empiezo a hablar en un idioma extranjero, ¿usted me va a entender? No sirve. No edifica. Yo tengo que hablar, que ustedes me entiendan. Y ustedes tienen que hablar de la forma que yo entiendo. Y entonces nos edificamos mutuamente. Eso explica Pablo. En primera de Corintios, no lo vamos a buscar ahora, pero en el capítulo 14, él lo explica muy bien. Amén. Ahora, si no hay quien interprete, las lenguas no se deben utilizar en la iglesia. Ahora, cuando Dios te da las lenguas para tu crecimiento, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una bendición que Dios te dé el poder crecer espiritualmente, y los que todavía no tienen experiencia lo van a vivir con el tiempo, porque es una bendición de Dios. Amén. Ahora, y cuando yo leo estas palabras, pero todas estas cosas las hace uno, o sea, nosotros y el mismo Espíritu. Pero el Espíritu lo está repartiendo cada uno en particular como Él quiere, porque nosotros no decidimos eso. Amén. Ahora, cuando yo leo estas palabras, fíjense, les voy a leer ahora 1 Corintios 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. ¿Dice así el 28? ¿Todos tienen el don de lengua? ¿En el 28? No. ¿Qué lee usted? A unos apóstoles, otros profetas. Lo está separando, hay una coma. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y por último los que tienen el don de lengua. Está separado. No dice que todos van a tener el don de lengua. Los dones Dios los va a dar como Él quiere a cada uno. Nosotros podemos procurar tenerlos, pero el que los da es Dios. Y Dios te quiere dar lo mejor. Y Dios te quiere preparar lo mejor. Y el don sobrenatural, que es el don que Dios te da, el más grande, hay muchos dones, pero es el don de fe, poder creerle a la palabra. Si vos le crees a la palabra, vos tenés la seguridad de que está hecho lo que pediste. Y si vos tenés la seguridad de que está hecho lo que vos pediste, tu vida cambia. La vida cambia totalmente. Nosotros tenemos que pedir en primer lugar el don de fe. Los otros dones pueden venir,
Pero tenemos que pedir en primer lugar el don de fe para creerle a la palabra, creerle a la palabra. Y cuando usted la lee, esa palabra va a golpear el corazón. Y si esa palabra golpea su corazón, porque usted sabe, me sacudió esta palabra se va a cumplir, porque Dios me lo está mostrando para la gloria de Dios. Y usted lo va a recibir para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tanto que nos das. Gracias por estas palabras. Hoy las recibimos, Señor. Y hoy nosotros todos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des el don de lenguas. Señor, perdón, y que nos des el don de fe, mi Señor. El don de fe, Señor. También necesitamos ese don de lenguas, pero necesitamos el don de fe sobre todas las cosas para poder, Señor, disfrutar tu palabra que tanta falta nos hace. Señor, que todos los tesoros que están en tu palabra, nosotros lo podamos vivir. Que todos esos tesoros, Señor, todas esas promesas que se cumplan en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria, aleluya.